Rafa, estás muteado, ¿eh? No se te escucha. No, ahora. Ahora, Vale, vale. perfecto. Bueno, pues si no se me ha escuchado antes tampoco, vuelvo a empezar. Os daba la bienvenida a todos y a todas a este primer taller de formación sobre el proyecto AuTherapies, que lo que intentamos es ayudar a las personas autistas o con autismo, a sus familiares o seres queridos, también a los profesionales de la salud y la educación, así como a las personas que puedan estar estudiando o a cualquier otra persona que trabaje con personas con autismo o estén interesados en el tema. Es un proyecto financiado, como decía, por la Unión Europea que ha tenido una duración de 3 años, ahora mismo estamos ya casi en la etapa final, y ha estado participado por 5 socios. 2 socios de España, que somos Fundación Villablanca, que es donde yo trabajo, y Open Europe, que es donde trabajan Marta Fernández y Julia Vilafranca. Y también han participado 3 socios más, un socio del Instituto de Isodi de Torino, en Italia, la Universidad de Medicina de Silesia, en Polonia, y la Plataforma Europea para la Rehabilitación de Personas con Discapacidad en Bélgica. ¿Qué es lo que pretendíamos en el proyecto? Luego lo vamos a explicar, ya lo veréis en este propio taller, pero lo que pretendíamos con este proyecto era, en vista de cómo estaba la situación de las intervenciones y las terapias para personas con autismo, hay muchísima información, en muchísimas fuentes, sobre todo en redes sociales, medios de comunicación, el boca a boca. Los propios profesionales a veces tenemos dificultades porque puedes estudiar medicina o puedes estudiar psicología y acabar la carrera con muy poquitos conocimientos acerca de las intervenciones y los tratamientos para el autismo. Entonces lo que pensamos es que podíamos crear una serie de herramientas que ahora veremos y que estas herramientas podían ayudar a las personas autistas, sus familiares, estudiantes, profesionales, etcétera, a aumentar las competencias para saber elegir o para entender que hay alguien, alguien me ha debido silenciar. Lo que venía diciendo que lo que pretendíamos era crear una serie de herramientas para aumentar las competencias de las personas con autismo, de sus familiares y otras personas interesadas a la hora de saber qué es un tratamiento basado en la evidencia, qué es la evidencia, también qué no es evidencia y saber dónde buscar esa información de forma fiable para poder elegir mejor las intervenciones o los tratamientos que a estas personas les puedan venir bien. A continuación, os va a presentar, Marta os va a presentar una serie de testimonios de personas autistas o familiares de personas autistas, estudiantes, profesionales, qué es lo que nos han dicho acerca de qué es lo que les pasa a ellos cuando están trabajando con alguna intervención o cuando necesitan buscar alguna intervención. Hola a todos. Espera. Vale, soy Marta. Encantada de, bueno, de conoceros y de que estéis aquí escuchándonos. A continuación, eso, veremos el vídeo. Bueno, Rafa ya lo ha explicado muy bien. Aparecen personas con autismo, más madres de niños con autismo y alguna presidenta de alguna asociación. Y bueno, estos testimonios los hemos recopilado para que tengamos pues, testimonios reales, ¿no? Porque nos gusta escuchar la voz de las personas que necesitan ese cambio en las terapias y saber su opinión.
No te escucha el audio, ¿eh? Marta, Ahora, no te está escuchando el vídeo. comparte tú. Marta, seguro que cuando compartas le des a compartir el audio también. que... Hola a todos, me llamo Pedro. A mí me gustaría que se investigue más en las personas adultas en el espectro. Somos personas que existimos, también tenemos necesidades, deseos y nos lo merecemos. Que nadie es un solo La lobo. meva opinió sobre les teràpies és que estic molt orgullosa de les teràpies que ha fet tant amb l'educació especial com les que hem tingut que pagar, però desgraciadament totes les teràpies que valen la pena i que veus que hi ha una millora són pagant. Soy madre de un niño autista adolescente. Su diagnóstico ha sido tardío. Se le diagnosticó en diciembre porque, bueno, él te presentaba un diagnóstico anterior de TDAH y TEL, trastorno específico del lenguaje. Cuando Paco cambió de colegio al instituto, al ser un colegio más grande y tenés que volver a socializar y a hacer sus relaciones más personales y más de acercamiento, fue cuando él Hola. empezó a darme señales de que le costaba mucho relacionarse, que no entendía la dinámica adolescente. Empezó a tener obsesiones y más ansiedad. Eso hizo que, bueno, pues que me planteara que teníamos que ir a un centro donde le hicieran las pruebas específicas y se confirmó que era autismo. Cuando le dieron el diagnóstico a Paco de autismo, la verdad que como mamá pues sentí mucho miedo porque no sabía muy bien cómo proceder o qué camino coger para ayudar a mi hijo, porque lo primero que siente es culpa por no haber tenido el diagnóstico antes. Y bueno, pues la verdad es que no tenemos una guía que nos diga por aquí tienes que seguir, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? En el sentido de que cuando hay un diagnóstico de autismo y tienen comorbilidades con otras dificultades de aprendizaje, la verdad que se complica mucho porque ellos perciben las cosas de otra manera y no, bueno, hay que hacer un acompañamiento al niño en el sentido de que está en plena adolescencia y tiene que aceptar un diagnóstico que no tenía. Que hem treballat amb el meu fill és la teràpia ocupacional amb un especialista en integració sensorial i la veritat és que potser de les teràpies doncs, és la que he vist més resultats més ràpids, potser, per dir-ho entre cometes, i la veritat és que, sobretot per treballar el tema de l'autonomia i totes les dificultats de percepció que hi té, del seu entorn o la percepció que té sobre ell mateix, no? Doncs jo crec que bueno, a mi aquesta bueno, encara hi va des dels 3 anys, en té 14 i encara hi anem i la veritat és que a mi m'agrada molt. Després, en tema de teràpia de psicologia, doncs, per professionals de psicologia, hem treballat bastant el tema de l'estructuració, del TIC, de l'anticipació. I ara fa un parell d'anys hem començat amb el llenguatge natural assistit, que tampoc us puc donar molt de feedback perquè evidentment és molt més lent. Sí que treballes moltes més funcions de la comunicació i la funció de la petició està molt marcada i és difícil obrir, no?, cap a explicar les emocions, de com me sento, de contestar preguntes, així com a més generals, d'explicar, tot això costa moltíssim més i per tant, doncs, bueno, i no és el mateix agafar un nen amb 2 o 3 anys que agafar doncs, el meu amb
quan ho vam fer, que tenia 11 o 12, no? Llavors, evidentment, no té res a veure. I, en general, crec, una de les coses que sí que penso que s'hauria de fer és que hi hagués realment per nens amb autisme, autistes, que se fessin equips multidisciplinaris. Soy Cristina y soy mamá de un niño dentro del espectro y me gustaría que hubiera más apoyo dentro de los centros educativos y que tanto el personal de apoyo como el resto de personal docente estarían más preparados y formados para que pudieran atender adecuadamente a nuestros niños. Dentro de la universidad no se han ofrecido formaciones específicas sobre el trastorno del espectro autista y muchas veces no se tienen en cuenta las diferencias individuales de las personas. Hasta que no llegas al mundo laboral o empiezas a buscar por tu cuenta, no llegas a conocerlo bien. Además, formarte de manera autónoma no es sencillo, ya que requiere recursos, tiempo y muchas veces no sabes ni por dónde empezar. Doncs, des del meu punt de vista, un tractament eficaç amb persones dintre l'espectre autista ha de ser aquell que tingui en compte les persones, aquells que estiguin basats en la persona i també en la seva família, en el cas d'infants, en el seu context, en aquells que estan al seu voltant. No només el que té en compte els símptomes, perquè si no perdem de vista que davant tenim unes persones que pensen, que senten i que són úniques i singulars com qualsevol altra persona, i perquè del que es tracta és de poder estar en aquesta vida en les millors condicions possibles sent qui un és. I per tant, el meu punt de vista ve a dir que han de ser aquestes teràpies que permetin escoltar i acompanyar aquella persona tal i com és. I que a més inclogui la família, el context, les amistats si cal, la parella, que pugui tenir en compte que aquesta persona no està aïllada i que moltes vegades el poder ajudar a teixir ponts de comprensió afavoreixen les relacions, els vincles i, per tant, disminueixen el patiment mental. Hoy día una de las cosas que más nos estamos encontrando son personas con autismo tipo 1 que vienen con verdaderos traumas, con depresiones, con un sentimiento de fracaso y con una situación de bloqueo personal muy grande por esa falta de detección tanto en los colegios como en los sistemas públicos de salud. Lo que nos está haciendo ver que la necesidad tan imperiosa de marcar más protocolos, más señales de detección para que estas personas no tengan ese sufrimiento que al final deriva en situaciones personales de vida muy complicadas de las cuales es muy difícil sacarlo. Com a persona que conviu dia a dia amb l'autisme i com a professional dins del món de l'educació, si parlem de teràpies, podríem parlar de molts tipus de teràpies que es duen a terme, no? Les famílies amb autisme intentem portar els nostres fills i filles a molts tipus de teràpies, de les quals moltes podem valorar molt positivament perquè sí que tenen un impacte directe, no? Dins de la família i dins de la persona. Sobretot ajuden en el seu desenvolupament a nivell personal, ajuda molt també a la família, a nivell familiar, a poder conèixer aquesta persona amb qui convius i et dona aquell suport, no? que com a persona necessites per conèixer el teu nen o la teva nena. També valoro molt positivament totes aquelles teràpies que són a nivell motriu, a nivell sensorial, perquè s'ha de treballar molt, crec que a nivell sensorial, a nivell global de la persona, és a dir, totes aquestes teràpies que treballen a la persona en si, no només van a treballar, a incidir en la simptomatologia i en tot el que és mèdic, sinó a treballar, a conèixer aquella persona i acompanyar-la a que pugui tenir un desenvolupament al llarg de tota la seva trajectòria de vida. Totes aquestes activitats que realitzem des de l'associació considerem que són terapèutiques, és a dir, que complementen aquesta teràpia que tu fas de despatx, on tens un referent que et dona totes unes indicacions, no?, per millorar la teva qualitat de vida. Llavors, dins de les activitats que realitzem, en aquest cas a la nostra associació, però a qualsevol altra de les associacions, no?, que donen suport a aquesta condició de vida,
Aquestes activitats realment aporten un desenvolupament i un suport emocional molt important que moltes vegades ens han de... Hola a todos, me llamo José y soy psicólogo y me gustaría hablar brevemente sobre algo que está ocurriendo en el mundo del autismo. Cuando una familia recibe un diagnóstico en intervención temprana, por ejemplo, o en un diagnóstico más tardío, en una adolescencia o una juventud, las familias tienden a buscar una respuesta rápida, ¿no?, de lo que está pasando. A pesar de que los psicólogos hagamos mucho hincapié en la psicoeducación en la familia, sobre todo en estos aspectos más de la condición del espectro, las familias tienden a buscar información en otros medios, ¿no?, ya sea por redes sociales, ya sean en páginas que no tienen validez o preguntan a familias que no son especialistas, ¿no? Que el autismo tenga ahora tanta visibilidad creo que es un punto positivo porque esto implica que las personas se están sensibilizando, ¿no?, tanto a la sociedad como a la comunidad científica, pero también tenemos una parte negativa y es como otras personas intentan lucrarse de estas familias fruto de la desesperación, buscando alternativas milagrosas o dietas que no tienen validez o intervenciones incluso que se alejan mucho de la realidad científica, ¿no? Por ello os animo a que tengáis un pensamiento crítico y que cuestionéis todo tipo de intervención que se haga con vuestro hijo. Bueno, para continuar, se nos ha pasado decir que podéis intervenir en cualquier momento o hacer alguna pregunta en el chat, que al final del taller también tendréis un breve cuestionario de satisfacción. Las personas que rellenen este cuestionario de satisfacción recibirán un certificado de asistencia al taller. Y finalmente, que si os resulta interesante el taller, nos podéis pedir también que hagamos un taller específico para vuestro centro, para vuestra asociación o para cualquier grupo de personas que estén interesadas. Hemos visto testimonios que hablaban de personas que tenían diferentes terapias, la dificultad de llevar a cabo las terapias. Vamos a hablar un poco ahora de la visión actual que tenemos del autismo, porque esto tiene mucho que ver con cómo se hace el tratamiento, cómo se hace la intervención de las personas autistas. No vamos a entrar en profundidad, porque entiendo que la mayoría de las personas que estáis aquí ya sabéis lo que es el autismo, pero actualmente consideramos el autismo como un grupo de condiciones. El autismo no es una enfermedad en concreto, no sabemos qué lo causa a ciencia cierta, pero sí sabemos que es un grupo de condiciones heterogéneas, pasan una serie de cosas que al final terminan afectando el desarrollo neurológico de la persona. Y esto tiene un impacto directo en cómo se relaciona la persona a nivel social, cómo se comunica la persona autista y cómo es la conducta de la persona autista. Esto, al ser un espectro amplio, puede hacer que las personas autistas sean muy diferentes entre sí. Entonces, también desde un punto de vista no clínico o no médico, hoy en día tenemos que considerar que la persona autista es un individuo y hay que respetar su individualidad. Esta individualidad conlleva que la persona puede tener puntos fuertes, puede tener habilidades o puede tener capacidades más especiales y también puede tener dificultades o retos o déficits. Pero también tenemos que tener en cuenta que la persona autista tiene derechos. Tiene una serie de derechos humanos que están reconocidos y también tiene derechos civiles como ciudadanos de pleno derecho que son, y que el tratamiento o la intervención a la hora de trabajar con personas autistas se tiene que centrar en que puedan desarrollar habilidades, puedan desarrollar capacidades, siempre dentro de un entorno respetuoso. Y hacemos hincapié en esto porque no siempre ha sido así o no siempre es así en la actualidad. El autismo afecta alrededor de un 1% de la población, según los datos que tenemos del territorio europeo. Lo que sabemos también de Europa, y hay muchas diferencias entre países, pero en general
es que las personas autistas y sus familiares encuentran que los servicios que tienen a su disposición, lo que son servicios públicos, sobre todo a la hora de la atención sanitaria y la atención educativa, son servicios que están muy limitados por la dificultad del acceso, por la frecuencia y por la intensidad de la atención que dan. Por otra parte, si la persona quiere un servicio, una atención que le dé esa frecuencia, esa intensidad de atención necesaria para que la persona con autismo pueda evolucionar a un ritmo aceptable, se encuentra que esos servicios son privados, son servicios de pago, los servicios de atención pública no son suficientes. Y en muchos países también nos encontramos que las personas que atienden a las personas con autismo son profesionales no especializados. Sí que están cualificados porque sí que pueden tener algún título, pero no están especializados. Como decíamos, la especialidad en el trabajo con personas autistas se suele dar al finalizar la carrera universitaria o el ciclo de grado medio que el profesional haya estudiado. Esto nos lleva a que muchas personas con autismo acaban utilizando terapias que conocemos como pseudoterapias. ¿Qué quiere decir que una terapia sea una pseudoterapia? Pues quiere decir que es una intervención, por llamarla de alguna manera, que no está basada en la evidencia. O sea, no tenemos datos objetivos y fiables que nos digan que esa intervención funciona. Aparte de que hay muchas que no funcionan, también tenemos que tener en cuenta que pueden ser contraproducentes o que incluso pueden resultar peligrosas para la persona. En el caso de que no resulten peligrosas o no sean contraproducentes, nos encontramos en que tienen unos precios desorbitados o directamente son timos que en muchos casos pues dejan a la familia en una situación económica muy precaria. ¿Qué sabemos de este tipo de intervenciones en Europa? Pues sabemos que en Europa entre el 50 y el 75% de los niños con autismo, que son unos porcentajes muy altos, se utiliza o se ha utilizado algún tipo de medicina alternativa. En medicina alternativa, pues son productos fuera de lo que es el ámbito de la atención sanitaria que podemos encontrar en páginas web, herboristerías, tiendas, etc. Hemos encontrado también que un 50% de las personas autistas utilizan pseudoterapias biológicas de cualquier tipo, luego veremos algunas. El 30% utilizaban terapias de cuerpo-mente, esto quiere decir que son terapias relacionadas con el bienestar, con la salud mental, la salud emocional y en relación con el cuerpo, que tampoco están basadas en la evidencia, y que el 25% habían utilizado terapias de manipulación física o terapias basadas en el cuerpo. ¿Qué tipo de terapias son estas? Son terapias como masajes, reiki, yoga, quiropraxia, etc. No quiere decir que todas estas pseudoterapias no tengan un efecto, pero no es un efecto que impacte directamente en los síntomas nucleares del autismo. No se pueden vender, no se pueden publicitar como terapias para el autismo. No hay evidencia. Ejemplo de tratamientos biológicos sin evidencia, que hemos dicho que un número importante de niños utilizan, pues son terapias muy peligrosas, como por ejemplo la terapia de quelación, que utiliza fármacos y utiliza diferentes sustancias para hacer que la persona elimine metales pesados del cuerpo. Esto está basado en la teoría de que el autismo se produce o empeora porque hay una acumulación anormal de metales pesados. Y esto no tiene ningún tipo de evidencia científica. También hay tratamientos con hormonas, tratamientos basados, por ejemplo, en la oxigenoterapia hiperbárica, que los he visto anunciados en algunos centros, incluso en centros de psicología o de fisioterapia. Dietas restrictivas que pueden ser sin gluten, sin caseína, sin lactosa o sin grasas, sin hidratos de carbono. Hay infinidad de dietas restrictivas. Terapias de trasplante de células madre, terapias con sustancias que son para destruir los hongos, también basados en una teoría
de que hay una infestación o hay una colonización de hongos en la persona, suplementos de vitaminas, productos nutricionales que no están tratados, como por ejemplo la leche de camello cruda o la leche de cabra cruda, el uso de la marihuana, parches de nicotina. Yo creo que casi todos conocemos la terapia MMS o la terapia... ¿Sí? Perdón. La terapia MMS o la terapia de clorito, que en definitiva es prácticamente el uso de lejía en la persona con autismo. El método Placeres, que consiste en insertar gotitas de orina de la propia persona en el oído, con todos los riesgos que eso puede conllevar, o la estimulación magnética transcraneal. En el mejor de los casos son terapias inefectivas, como decíamos, en el peor de los casos pueden incluso acarrear graves problemas de salud. Se han dado casos de muerte por personas en tratamiento con quelación o con terapia de MMS o por el consumo de leche de camello cruda. Aquí en España estoy casi seguro de que todos y todas habéis escuchado hablar de la terapia de MMS, que es la terapia de lejía, que incluso había personas profesionales de la medicina que la han venido anunciando sin ningún tipo de pudor. Las primeras noticias las tuvimos en el 2019, que se estaban investigando a estas personas. Nos encontrábamos en el 2025 y en el 2024 todavía se seguía haciendo negocio con el tema de la lejía, con tratamientos basados en el uso de la orina o con el uso de la saliva. Las terapias peligrosas o las terapias inefectivas o que pueden suponer un timo no están relacionadas únicamente con las terapias biológicas. Tenemos terapias que son terapias más de corte psicológico, emocional, que tampoco tienen mucha evidencia científica. Por ejemplo, la terapia con caballos. En la terapia con caballos, el objetivo principal es un objetivo fisioterapéutico. La persona puede aumentar la fortaleza, la tonificación muscular, mejorar el equilibrio, eh, superar las alturas y, bueno, a lo mejor tener algún tipo de intervención, de relación con el caballo, con las personas que están allí en ese momento. Pero no se debe de publicitar o no se debe de utilizar la terapia con caballos como la terapia principal para trabajar con una persona con un autismo. Es una terapia complementaria, igual que pueden ser otras terapias complementarias. Y en este caso, la terapia con caballos tampoco debe suponer un desembolso impresionante para las familias. La terapia con delfines se ha considerado una terapia peligrosa. Son animales salvajes y se han dado casos de delfines que acaban golpeando a la persona de forma que le pueden acabar haciendo daño. La terapia del abrazo, la terapia del contacto físico, es una terapia muy aversiva, obliga a la persona autista a tener un contacto físico largo, prolongado, que a lo mejor no desea. O la terapia de reparación de vínculos, terapias que utilizan gafas con prismas o auriculares como el método Tomatis. Por supuesto, las terapias de constelación familiar no van a solucionar nada en una situación de autismo, sino que probablemente van a crear problemas que antes no existían a nivel familiar y a nivel de relación, o la programación neurolingüística. Pero estos son solamente algunos ejemplos. Otro de los métodos sin evidencia, como decíamos, es el método Tomatis. Dale, compartir otra vez. Ahora le das esta ventana. No, aquí. Ya lo comparto yo. Porque antes me salía. ¿Lo puedes compartir tú?
Ella era un poco dispersa a pesar de que nos preocupábamos en tener diferentes tipos de terapias, pero no logramos conseguir lo que hemos conseguido en la actualidad, teniendo acá más o menos dos etapas. He logrado ver en la primera etapa un avance que no podía diferenciarlo bien. En esta segunda etapa he podido lograr la diferencia entre el antes y el después. Podría decir que le ha ayudado un montón en la forma de discernir, que lo veía más concentrada en la forma de su comportamiento, una mejoría que realmente no esperaba, ¿no? En cuanto a lo que es el lenguaje, también ha mejorado bastante. En sus mismas actividades diarias se ve mejor. Ahora en un colegio regular la están aceptando porque antes no la aceptaban por la conducta que tenía. En resumen, podría decir que ha sido un apoyo muy importante. Entonces podría decir que me ha ayudado un montón con ella y he podido ver resultados. ¿Cómo una pasada para el parque? No, gracias. Este mensaje que doy es que intentar, porque siempre existe una esperanza para las personas que tienen autismo o el aspecto autista, es una opción. Bueno, como podéis imaginar, el hecho de que un niño o una niña escuche música o escuche unas determinadas frecuencias por los oídos no va a hacer que cambie rápidamente de colegio, que mejore todos sus síntomas. El método Tomatis, no voy a decir la palabra, pero consideradlo vosotras mismas y vosotros mismos. Pensad que solamente compran los auriculares, que son unos auriculares normales y corrientes, no tienen ningún tipo de sistema especial ni de tecnología especial. Son unos auriculares que valen 280 euros, para empezar. Luego podemos comprar paquetes de CDs o paquetes de música en MP3, archivos especiales, etcétera, que ahí estáis viendo los precios, entre 500 euros y 600 euros. Ya llevamos casi 1.000 euros. Si vamos a una consulta profesional, pensaba que lo tenía aquí, dame un segundito. Sí. Si vamos a una consulta profesional, vemos aquí un centro que se publicita en internet, el Centro El Ángel. Podemos hacer un pago único que dice que dura para 6 meses de tratamiento. Se hace una cuenta bancaria que tenéis ahí directamente en la pantalla y son 3.339 euros. Si queremos pagar mensualmente, los pagos se realizan cada 4 semanas y son 1.060 euros. Estamos pagando una cantidad de dinero desorbitada para que le pongan a nuestro niño, niña, familiar o amigo unos cascos con una música que no tiene ninguna evidencia o con unos sonidos que tienen unas frecuencias que no tienen ninguna evidencia y estamos haciendo un desembolso de dinero muy importante. En el otro tema, por ejemplo, hay centros fuera de Europa, algunos dentro de Europa, que venden el tratamiento con trasplante de células madre, que tampoco tienen ningún tipo de evidencia. Estamos hablando de tratamientos entre 15.000 y 20.000 euros, una sesión o 2 sesiones. Seguramente nos dirán que son necesarias más sesiones. Estamos hablando también de unas cifras que pueden arruinar a cualquier familia, por no hablar de que es una intervención quirúrgica y que eso tiene unos riesgos asociados. Puede haber infecciones, puede haber rechazo, puede haber cualquier problema de salud y el centro donde se ha llevado a cabo esta intervención va a estar muy lejos de casa. Y tampoco hay ninguna garantía ni hay casos comprobados o comprobables de que esto haya tenido ningún tipo de efecto en la persona, ningún tipo de utilidad. Dicho esto, le paso la palabra a la compañera Marta para que os hable de la importancia de la evidencia científica. Vale. ¿Te has puesto en silencio? Vale, ¿se me escucha bien? Yo creo que no. Sí. ¿Sí? Vale. Vale. ¿En qué nos basamos para decidir qué intervención usar con una persona autista?
Estas decisiones no deberían depender solo de instituciones, consejos bien intencionados o, no, por tú, o experiencias individuales. Lo que necesitamos es evidencia científica y no es solo un concepto abstracto, es lo que garantiza la efectividad y seguridad de lo que hacemos. Evita caer en pseudoterapias, como ha dicho Rafa, y nos ayuda a tomar decisiones más informadas y éticas. Ahora bien, ¿qué es lo que entendemos por evidencia, no? La evidencia no es una anécdota, un testimonio o un post viral de redes sociales. La evidencia es un conjunto de datos científicos obtenidos mediante estudios rigurosos, revisados por expertos y publicados en revistas especializadas. Esto nos permite saber qué intervenciones funcionan, para quiénes y en qué condiciones. Y algo muy importante, la evidencia no se basa solo en los estudios, sino en la combinación de tres elementos: el resultado de la investigación científica, la experiencia clínica de los profesionales y las preferencias y valores de las personas autistas y su familia. Esto evita que las decisiones se basen en modas, instituciones o creencias sin fundamento, ¿no? Am, Aquí es muy importante distinguir entre evidencia y anécdota, que muchas veces escuchamos frases como a mi hijo esto le funciona muy bien, o vemos vídeos con testimonios muy, muy emotivos, y aunque esas experiencias personales pueden ser valiosas para abrir conversaciones, no son una base sólida para recomendar una intervención, porque no controlan variables, no tienen grupos de comparación y no se pueden recopilar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando somos madres, de una madre nos pregunta, oye, ¿le puedo dar algo de dulce a tu hijo? Pues no, mira, se recomienda que hasta los 2 años no se le dé dulce, ¿no? Ay, hija, a mí hace años se me daba dulce y mira qué bien estoy. Bueno, siempre digo, no, es tu caso individual y no porque a ti te haya ido bien, a los demás le tienen que ir bien, ¿vale? Obviamente se pueden compartir experiencias y decir lo que ha funcionado, pero siempre que tengan una base científica. Además, hay otro fenómeno muy relevante, el efecto placebo. Si pasa a la siguiente. Ah, pensaba que estabas compartiendo tú. A ver, espera, que pensábamos que estábamos compartiendo pantalla. No, esto no quiero. Efecto placebo. Vale. Vale, ¿ahora ves esto? Vale. Pues eso, como iba diciendo, el efecto placebo, que esto ocurre cuando alguien mejora, no porque el... Yo no puedo ver el texto. No porque el tratamiento funcione, sino porque cree que va a funcionar. Y en autismo, donde muchas familias buscan desesperadamente apoyos, este efecto puede ser muy fuerte. A veces los síntomas cambian naturalmente con el tiempo o hay mejoras que no tienen nada que ver con la intervención, pero que se interpretan como resultados del tratamiento. El problema es que el efecto placebo puede engañar incluso a profesionales con buenas intenciones ¿qué riesgos conlleva? Pues que se invierta el tiempo, el dinero, como hemos mencionado anteriormente, ¿no? Muchas cantidades de dinero y energía en terapias que no tienen unos efectos reales, o peor aún, que pueden retrasar el acceso a tratamientos que sí han demostrado ser eficaces. Pues por eso se necesita más investigación. Vale, se ve la siguiente. Vale. Entonces, aquí os hemos puesto que cómo podemos elegir con criterio. Esto está en el módulo 2 de formación, que luego explicaré de qué van. Tenemos unos módulos de formación también gratuitos en la página web. Pero pues uno de los apartados es que cómo podemos elegir con criterio una terapia y pues
debemos acudir a profesionales titulados oficialmente en campos como medicina, psicología, educación, terapia ocupacional y logopedia. Bueno, y como ha dicho una madre en los testimonios en el vídeo, esto tiene que ser un trabajo conjunto, multidisciplinar, ¿vale? Si trabajan todos separados, pues tampoco vamos a llegar a ningún buen puerto. Verificar que estas personas estén colegiadas si no trabajan en el sistema público, porque, bueno, puede haber gente que nos esté engañando, ¿no? La noticia que compartía antes Rafa del 2024, el señor este, pues era un agricultor, el que vendía la terapia de MMS. Evitar a quienes ofrecen terapias propias novedosas o no reconocidas por su colectivo. Desconfiar de tratamientos que se presentan como milagrosos secretos o unas curas. Eh, Mucho cuidado con lo que se difunde en redes sociales o blogs personales o fuentes no acreditadas. Y, por supuesto, contar con el apoyo de asociaciones de familias o federaciones estatales también que ayudan a contrastar esta información. Vale. ¿Quieres que siga compartiendo yo? Vale. Yo no me veo. Ya. Vale. A continuación vamos a hablar de que no solamente es importante elegir una terapia, sino que antes de la terapia hay que hacer una buena evaluación de la persona autista. Una evaluación funcional. Luego veremos qué significa esto y qué cosas hay que valorar. Para yo poder intervenir con la persona, yo tengo que conocer a la persona. Tengo que comprender a la persona, tengo que saber cómo es la persona, conocer la historia de vida de esa persona, la historia clínica, su familia, tener toda la información disponible. Una vez que yo tenga toda la información disponible, puedo establecer unos objetivos terapéuticos y puedo elegir la intervención que a mí me interesa. Puedo elegir, luego también lo veremos, en equipo con la persona autista y con sus familiares o sus representantes. ¿Por qué es clave una evaluación funcional? Una evaluación funcional es importante porque hemos dicho que las personas autistas son muy diferentes entre sí. Como podríamos decir coloquialmente, cada persona es un mundo. Lo ha dicho Marta también. La anécdota es lo que me ha funcionado a mí, pero lo que funciona para una persona puede no servir para otra. Las personas son muy diferentes y además las personas tienen preferencias, tienen unos contextos, unas culturas también muy diferentes entre sí. ¿Qué es lo que hace la evaluación funcional? La evaluación funcional analiza el comportamiento, mira por qué aparece ese comportamiento y qué función tiene ese comportamiento. La conducta que yo puedo observar puede ser que la persona está golpeando una mesa o está tirando una silla. La función que puede tener esa conducta puede ser comunicativa. ¿Y qué es lo que puede estar comunicando? Puede comunicar que la persona está frustrada, que la persona quiere conseguir algo o que a la persona le duele alguna parte de su cuerpo. ¿Cuándo ocurre la conducta? ¿Qué consigue la persona con esa conducta? ¿Qué la mantiene? Son preguntas clave que luego a mí me van a ayudar a establecer los objetivos terapéuticos y a elegir una intervención u otra. Cuando yo conozco bien a la persona y yo he evaluado bien a la persona, yo tengo un objetivo terapéutico. Hemos puesto aquí el dibujito de la diana. Yo sé dónde quiero dar, sé dónde está mi objetivo y sé dónde tengo que dar. El área evaluada me va también a indicar el tipo de intervención que la persona necesita. Puede ser una intervención comunicativa, una intervención para ayudarla con la autorregulación, para mejorar su comunicación, sus habilidades sociales, etc. Las ventajas de evaluar inicialmente a la persona y que la evaluación haya sido una evaluación exhaustiva es que me voy a evitar
elegir intervenciones genéricas o mal dirigidas. Si yo no sé exactamente qué tengo que intervenir con la persona autista y elijo una terapia generalista que puede servir para todo el mundo, no estoy atendiendo sus necesidades. Estoy dándole una terapia que puede gustarle, que puede que no le guste o que puede que sea efectiva o que no. Si yo también sé muy bien dónde tengo que impactar, el tratamiento va a ser más eficaz y también importante para las familias, que hemos dicho que trabajan con servicios privados. Va a ser un tratamiento más coste efectivo, no un tratamiento que se va a alargar muchísimo en el tiempo, que va a ser muy caro y que no sabemos exactamente dónde queremos llegar. Va a reducir las conductas problemáticas porque voy a intervenir sobre las causas reales, que son las que frustran a la persona o las que hacen que la persona tenga un ánimo deprimido, etc. Favorecer la participación de la persona autista y su entorno en la solución, porque estoy atendiendo a las demandas, las necesidades que las personas tienen. Y como decíamos, vamos a elegir la intervención adecuada para las necesidades concretas de la persona. Es decir, hay que evaluar primero para intervenir mejor. No os fiéis de un profesional que propone intervenciones, que propone tratamientos, sin que se haya tomado su tiempo en hacer una buena evaluación de la persona con la que va a trabajar. ¿Qué tipo de cosas tenemos que evaluar? Pues es un conjunto de cosas muy amplios, muy amplio. Tenemos que evaluar cómo funciona a nivel cognitivo la persona, cómo trabaja mentalmente, cómo es su memoria, su atención, su concentración. Y según la Organización Mundial de la Salud, aquí también tenemos que incluir una evaluación del sueño. ¿Cómo duerme la persona? ¿Duerme bien o tiene algún tipo de alteración? Tiene que conocer también si la persona presenta problemas de conducta o conductas que nos preocupan. Hay que hacer una evaluación de los problemas de conducta y también una evaluación de cómo percibe el mundo la persona. Tiene problemas de oído, tiene problemas de visión, tiene algún otro problema que le afecte perceptivamente, tiene algún tipo de sensibilidad alterada, es una persona hipersensible o hiposensible a los estímulos del entorno. Hay que valorar también, y muy importante, cómo se comunica la persona, qué nivel de lenguaje tiene la persona, si se produce el habla correctamente y cómo es la comunicación. Se comunica la persona con lenguaje oral, se comunica a través de pictogramas, se comunica con señas o se comunica con algún sistema aumentativo de la comunicación. Hay que valorar también el estado nutricional de las personas. Sabemos que muchas personas con autismo tienen problemas tanto de infrapeso como de obesidad. Valoremos el estado nutricional de la persona y valoremos también si hay algún tipo de sensibilidad a los sabores que estén afectando a cómo come la persona o si la persona es muy selectiva por determinado tipo de alimentos, alimentos con una forma esférica, alimentos de un determinado color, alimentos que se toman por separado. Todo esto va a afectar en el estado nutricional y en cómo come la persona. Las personas autistas, por supuesto, también tienen necesidades afectivas y pueden tener necesidades sexuales y esto también tiene que ser evaluado. La persona se mueve por sí misma, su cuerpo funciona a nivel motor correctamente, se puede poner de pie, puede caminar o utilizar una silla de ruedas, tiene fuerza a la hora de agarrar o a la hora de apretar algún objeto, de sostener un objeto con las manos, etc. Otra área a evaluar es si la persona tiene un buen estado físico, cómo es el estado físico de la persona y si este estado físico le permite hacer ejercicio y si la persona está haciendo el ejercicio adecuado. Por otra parte, evaluar cómo son las actividades de la vida diaria. ¿La persona es funcional para prepararse el desayuno? ¿Se viste sola? ¿Es capaz de ocuparse de su higiene? ¿Se lava los dientes? ¿Es capaz de utilizar el transporte público? ¿Sabe manejar dinero? ¿Puede escribir un email? ¿Hacer una llamada telefónica? Todo esto es también muy importante y va a tener un gran impacto en la intervención. ¿Cómo se relaciona con las demás personas? ¿Cómo ha sido su tránsito académico? ¿La persona ha conseguido
tener una educación, puede trabajar, tiene interés por algún tipo de vocación en concreto, la podemos ayudar de esta manera a ser autónoma y autosuficiente. ¿Cómo es la vida social? Participa en las actividades de la comunidad, tiene un grupo de iguales, que sean sus amigos, tiene personas conocidas que le pueden dar algún tipo de apoyo. También es importante evaluar cómo se autorregula la persona. Cuando la persona está ansiosa, se puede autorregular. Cuando la persona está sometida a mucho estímulo auditivo, mucho estímulo social, es capaz de autorregularse. Cuando la persona tiene alguna conducta de las que nos preocupan, es consciente de ella y la puede también autorregular de alguna manera. Es importante valorar también si la persona tiene apoyo familiar y si la familia o el cuidador o cuidadora principal tiene una buena condición, hay que valorar el estado de las personas que están apoyando a la persona autista. Hay muchas familias que pueden presentar muchas dificultades o muchos problemas individuales o familiares porque el hecho de estar con una persona autista, de atenderla o incluso por pensar que va a ser una persona del futuro o por las dificultades que la persona está pasando, o incluso el hecho de aceptar el diagnóstico de la persona. Y luego, por último, valorar cómo es el estado de salud mental de la persona autista, que sabemos que en muchas ocasiones puede presentar problemas de ansiedad, problemas emocionales, afectivos, etc. Una vez tenemos la evaluación de la persona y tenemos que elegir la terapia, tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones que son muy importantes. Las personas con autismo y sus familias tienen derechos y son unos derechos fundamentales. Y tanto las personas con autismo como sus familias deben de conocerlos y deben de reclamarlos, y los profesionales de la salud y de la educación que trabajamos con ellos también tenemos que conocer estos derechos y también tenemos que respetarlos. También me gustaría incidir de que no solamente los profesionales de la atención sanitaria y educativa tenemos que conocer estos derechos y respetarlos. Los familiares, los padres, las madres o los representantes legales y los tutores de las personas autistas también tienen que conocer estos derechos y también tienen que respetarlos. Las decisiones que ellos toman en boca de las personas con autismo tienen que ser decisiones que estén basadas en estos conceptos de ética. ¿Cuáles son los conceptos que respaldan los derechos de las personas autistas? El primero es el derecho el respeto a la dignidad y el derecho a la individualidad, la no maleficencia, la beneficencia, el derecho a la autonomía, el derecho de justicia, el derecho a la confidencialidad de los datos y el derecho a la profesionalidad de las personas que las atienden. Hemos dicho que las personas con autismo son muy diferentes entre sí. Las personas autistas tienen derecho a que se les dé un tratamiento individualizado, un tratamiento centrado en sus necesidades, que se respeten sus diferencias, sus fortalezas, sus dificultades y también las preferencias. Si la persona autista se puede comunicar de alguna manera, tiene derecho a decir qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué tipo de intervención ve mejor o se siente mejor con ella. Y tenemos que incluir adaptaciones en la comunicación, según se comunica la persona, y si tiene algún tipo de sensibilidad sensorial. Por otra parte, el derecho a la individualidad y el respeto a la dignidad también dice que las personas autistas tienen derecho a que todas las intervenciones respeten sus derechos humanos y su dignidad, que sean intervenciones que promuevan su autonomía. ¿Esto qué quiere decir? Que las intervenciones tienen que ir dirigidas a que la persona autista adquiera nuevas habilidades y adquiera nuevas competencias y se haga menos dependiente de las personas que están a su alrededor y pueda hacer cosas por sí misma. Y que tienen que combatir la estigmatización y la discriminación. El segundo derecho fundamental es la no maleficencia. Tanto los familiares como los profesionales tienen que evitar cualquier intervención que pueda causar un daño físico, psicológico o emocional a la persona autista. Y además, las personas autistas tienen derecho a que las intervenciones tienen que superar
en lo positivo a cualquier riesgo o a cualquier problema que la propia intervención pueda conllevar. O sea, los beneficios tienen que superar los costes o los problemas. Y además se tienen que priorizar aquellas intervenciones que tienen evidencia, que tienen respaldo científico. El tercer derecho es la beneficencia. Las personas tienen derecho a que los profesionales trabajen de forma activa, y sus familiares también, en mejorar el bienestar integral y el desarrollo de la persona autista. Y los tratamientos deben de ser individualizados y incluir el apoyo emocional. Tienen derecho también dentro de la beneficencia, porque son intervenciones que hacen el bien, a que estas intervenciones estén basadas en la evidencia científica y que hayan demostrado su eficacia. A continuación, el derecho de autonomía dice que las personas autistas tienen que poder tomar decisiones. Por lo tanto, sus familiares y los profesionales tienen que intentar fomentar la participación activa en las decisiones de su tratamiento, sea con el uso de pictogramas, señalando, valorando del 1 al 10. Tienen que buscar formas de que la persona con autismo se pueda expresar y pueda elegir entre una intervención u otra. En la medida en la que la persona autista también pueda manifestarse, las personas tienen derecho a recibir un consentimiento informado. Se les tiene que explicar en qué consiste la intervención, de forma que ellos lo puedan comprender y que accedan voluntariamente a que se produzcan estas intervenciones. Otro de los derechos de las personas con autismo es la justicia. Y esto quiere decir que una persona autista tiene el mismo derecho que cualquier otra persona, que cualquier otro ciudadano, a que se le dé una intervención y un recurso de atención de calidad, sin importar su situación económica. Y esto es muy importante porque muchas familias que tienen hijos o hijas con autismo acaban pagando verdaderas fortunas por toda la intervención. Una familia sin recursos no tendría este derecho garantizado. O por la situación geográfica de la persona, si la persona vive cerca o lejos de una ciudad o por el contrario vive en un entorno rural. O independientemente de la cultura, de la religión o del país de procedencia, por supuesto, de la persona autista. Y también, para respetar el principio de justicia, la persona tiene derecho a que todas las intervenciones se adapten a sus necesidades. No se tiene que adaptar la persona autista a la intervención. Si la persona autista tiene unas características o tiene unas necesidades individuales y propias, es la intervención, es el profesional el que se tiene que adaptar a la persona autista. Otro de los principios es la confidencialidad. Toda la información alrededor de la persona autista, y esto también lo tienen que saber los familiares, es confidencial. Toda la información personal y clínica de la persona autista es confidencial. Compartir historiales clínicos, fotos, vídeos en redes sociales, en YouTube o por otros medios, puede ser que esté atentando contra los derechos fundamentales de la persona con autismo. La persona con autismo no tiene por qué ver su información clínica o su vida diaria expuesta en las redes sociales. Y por último, el derecho a la profesionalidad. Esto quiere decir que las personas con autismo tienen derecho a que los profesionales estemos comprometidos en el desarrollo continuo, que nos mantengamos actualizados, que conozcamos nuevas intervenciones, nuevas terapias, que estemos al día en las investigaciones científicas que nos hablan de la eficacia o de la evidencia que puede tener una intervención u otra. Y además a que hagamos una reflexión crítica de si las intervenciones que estamos proponiendo están siendo efectivas, de si somos buenos profesionales, de si nos comunicamos bien con las personas que tenemos que atender. Una vez que hemos hablado de qué es el autismo, de las necesidades que pueden tener estas personas, qué es la evidencia y cuáles son sus derechos, Marta os va a presentar uno de los productos del proyecto, que es la base de datos de tratamientos basados en la evidencia.
Vale. ¿Vale? ¿Se me oye? Sí. Vale, bueno, ahora vamos a hablar de una herramienta que creemos que os puede ayudar muchísimo, que es la base de datos de Otherapies del proyecto. Luego iré a la página web y os enseñaré cómo es, porque ya está disponible en español. ¿Por qué la creamos? Pues porque hoy en día hay un montón de intervenciones que se aplican en autismo y muchas veces es difícil saber cuál tiene respaldo científico y cuál no, ¿vale? Así que, bueno, nos preguntamos todos los socios que formamos parte de este proyecto cómo podemos facilitar esa búsqueda de información para que cualquier persona, familia, profesional, persona con autismo, tenga claro en qué se basa cada intervención. Y así nació la base de datos, pero no, ojo que no es una lista hecha al azar, sino que detrás hay un gran trabajo, ¿no? Como os ponemos aquí seguimos pues estos tres pasos. Primero hicimos una revisión muy amplia de guías prácticas, clínicas de varios países, no solo de Europa, de materiales dirigidos a familias, en páginas web, en anuncios y, por supuesto, una revisión sistemática de artículos científicos. Y con todo esto, pues llegamos a elaborar una base de datos que ahora está disponible, como os he dicho, de 254 terapias. Am, ¿Alguna terapia tiene cierta validez y otra no? Bueno, pues hemos recibido opiniones varias y por eso hemos puesto pues un aviso en la web que ahora os leeré. Y además también os queremos decir que si alguno quiere añadir alguna terapia que cree que no está en la base de datos y nos la quiere mandar por email, luego os compartiremos nuestros mails y la podemos añadir en la base de datos. Ah, y ahora os comparto la web, a ver si la veo. Doy aquí. Vale. Vale, pues esta es la página web. Como veis aquí en la parte de arriba, pues eso, tenemos información sobre el proyecto y esta es la base de datos, ¿vale? La base de datos. Si hacemos clic, pues nos lleva a terapias basadas en la evidencia. Y bueno, aquí tenemos el disclaimer, ¿no? Que dice que prácticamente, pues, que tiene el objetivo de ofrecer información accesible y actualizada sobre las terapias relacionadas con el autismo, basándonos en la evidencia científica disponible. Y está pensada como un recurso informativo para profesionales, personas con autismo y sus familias, y no sustituye el criterio clínico ni las decisiones individuales informadas, ¿vale? La inclusión de una terapia en esta base no implica necesariamente una recomendación ni una validación ética de la misma. Bueno, y más, si queréis entrar y leerlo, si quieres, Rafa, poner en el chat el link de la base de datos. Vale. Vale. ¿Qué hicimos después de todos estos tres pasos? Bueno, investigación previa, ¿no? Colección de todas las terapias que los socios buscaron. Pues creamos la web y creamos dentro de cada terapia una ficha muy sencilla donde se resumen qué es la intervención, a quién va dirigida, qué nivel de evidencia tiene, en qué área se aplica y la fuente científica en la que nos hemos basado con un enlace incluido. Todo esto se volcó en la web, como ya he dicho, y bueno, si queréis buscamos una terapia, por ejemplo, la que hemos visto antes, la de placeres, ¿vale? Y entramos a la terapia. Y como veis aquí al principio apareció un símbolo que es el ámbito donde nosotros hemos catalogado esta terapia, ¿no? Dentro de los síntomas generales del autismo y su diagnóstico. Y tiene una evidencia pues
peligrosa, ¿vale? Como veis, este velocímetro que se diseñó. Dentro de cada terapia, pues las que son altas pues irá por aquí y las que son de medio pues por aquí, ¿no? Para que veáis los diferentes niveles de evidencia que hay en la base de datos. Bueno, tenemos la descripción de lo que es el método Placeres, que es lo que ha dicho Rafa antes, usar orina en los oídos, que pues no sé si alguien lo ha probado, pero no creo que tenga mucha evidencia científica, por lo menos científica. Si a alguien le ha funcionado, pues igual será una persona en el mundo, ¿vale? Y aquí tenemos la referencia a, en este caso, el proyecto de Otherapies y el enlace. Eh, bueno, y algo importante que igual me repito, pero no se sustituye ni la experiencia de los profesionales ni la voz de las personas autistas, pero sí aporta una base mucho más sólida para decidir con criterio, ¿vale? Y si alguna vez os preguntáis si esas intervenciones tienen evidencia o no, ¿no? Si estáis, si queréis practicar alguna de ellas, pues podéis consultar la base de datos. Y pasamos al siguiente. A ver si hay alguna pregunta. Vale, alguien dice, ¿el nivel de evidencia es por la cantidad de estudios que tiene? Rafa. Sí. Oye, ¿ahora? Vale. El nivel de evidencia está relacionado con varias cosas. Una es el número de estudios que tiene y otra es la calidad de los estudios. Una evidencia alta, como ha dicho Marta, que está al tope de la derecha del velocímetro, quiere decir que las guías de práctica clínica recomiendan ese tipo de intervención o de terapia, es decir, que está bien recomendada por los profesionales porque hay ensayos clínicos aleatorizados, estudios de revisión, etcétera. Una evidencia media quiere decir que no hay tanta evidencia como anteriormente, no es muy alta, pero sí que tenemos algunos datos, sí que tenemos algunos estudios que parecen indicar que sí que tiene algo de eficacia esa intervención. Una evidencia baja quiere decir que hay muy poquitos estudios, estudios muy contados o estudios de muy mala calidad que recomiendan esa intervención. Un nivel de evidencia peligroso quiere decir que hemos documentado que esa intervención en concreto tiene graves riesgos para la persona, que pueden ser riesgos emocionales o riesgos físicos. Lo que comentaba Marta, pues echar orina en los oídos puede conllevar un riesgo de infección. La terapia de abrazo pues, puede hacer que la persona tenga un rechazo hacia la figura o hacia el familiar que está trabajando en esa terapia, que lo está obligando a abrazarlo. Una dieta restrictiva puede tener un impacto negativo en la salud física de la persona. Y luego hay otro nivel de evidencia que lo hemos puesto como no recomendado. El nivel de evidencia no recomendado hace referencia a intervenciones que nosotros podemos considerar que no solamente no son eficaces, sino que son un timo, que suponen un riesgo para la familia, aunque no sea un riesgo físico, pues que hay un riesgo económico, que no están sustentadas en ningún tipo de evidencia y que las sesiones valen muchísimo dinero o no hay mucha diferencia entre esa intervención u otra intervención que pueda dar otro profesional por un precio mucho más barato. O sea, sería un nivel alto. Hay mucha seguridad de que esa intervención o ese tratamiento tiene eficacia. Un nivel medio presenta un poquito más de duda, pero parece que apunta hacia que puede haber alguna eficacia. Un nivel bajo es que no hay mucha evidencia, no hay muy poca evidencia de que eso pueda funcionar. Nivel peligroso que implica un peligro para la persona y no recomendable que si no implica ningún peligro para la persona, hay muchas posibilidades de que no tenga ningún tipo de eficacia o incluso de que sea un timo. No sé si he respondido.
¿Hay alguna otra pregunta? Vale. Vamos a continuar con un caso práctico. Vamos a continuar. ¿Se me ve? Sí. Vamos a continuar con el caso número 1, un caso para que podáis vosotros intervenir o que podráis decir también. Se trata de un chico de 14 años, de un joven que es autista y que necesita un nivel de apoyo extenso para actividades de la vida diaria, para gestionarse, etc. Durante su infancia el desarrollo psicomotor fue normal, pero tuvo un poco de retraso en la adquisición de la comunicación, es decir, empezó a hablar un poco tarde. Cuando era pequeño también suponía un problema las conductas, porque eran conductas muy repetitivas, conductas muy estereotipadas, juegos que siempre eran los mismos juegos, objetos que siempre eran los mismos objetos, que eran los que él tenía su interés. Y desde pequeño ya su interacción social era muy pasiva. Tendía hacia el aislamiento y si no se iba hacia él y de forma activa se le involucraba en la interacción, pues él no solía buscar el contacto social por sí mismo. Cuando era un poco más mayor, cuando era un niño, tuvo una buena integración escolar y educativa. El lenguaje y la comunicación eran adecuados para su edad, pero continuaba con una interacción social bastante pasiva. Tenía intereses por la ciencia y por la informática. Y sí que presentaba problemas de relación con iguales. No tenía un grupo de iguales que fuesen amigos con los que pudiera realizar actividades, etc. Ahora que ya está en plena adolescencia, que tiene 14 años, pues tiene grandes sentimientos de frustración. Tiende hacia el aislamiento, tiene bastante ansiedad por el futuro, ansiedad por cómo se relaciona con las personas, ha comenzado a autolesionarse y tiene problemas de control del impulso y sobre todo bastante ansiedad. Como hemos dicho, si hiciéramos un análisis funcional de la persona, creo que podríamos estar de acuerdo en que las principales dianas, ¿no? Aquellas cosas que nos gustaría poder intervenir y con las que nos gustaría poderle ayudar, por un lado, sería el tema de las relaciones sociales o de cómo interacciona con las personas, ayudarle a estar menos aislado y a que la interacción social no fuese pasiva, sobre todo porque es algo que a él le gustaría conseguir. O sea, a él le gustaría tener un grupo de iguales y relacionarse con otras personas. Que él no haga una búsqueda activa del contacto social no quiere decir que no lo desee. Y por otra parte, tendríamos que ayudarle a nivel emocional. Estamos viendo que está sufriendo ansiedad, que ha iniciado con algunas autolesiones y que se preocupa por el futuro y tiene un problema de control de los impulsos. Tenéis voz, podéis hablar los participantes. No sé si alguien tiene claro qué intervención o qué tipo de tratamiento les recomendaría. ¿Alguien quiere participar? ¿Algún profesional, algún familiar o alguna persona con autismo que esté en la sala? ¿Le gustaría recomendarnos algún tipo de intervención o de tratamiento? Vale. Vamos a ir a la página web de Autherapies. No sé si se ha hecho el cambio. No, todavía vemos la presentación. Vale, voy a ir a la página web de Autherapies. Ahora creo que sí, ¿verdad? Sí. Vale. Habíamos dicho, Marta os ha enseñado antes a buscar por terapia. Si yo vengo aquí a buscar por terapia, puedo poner la terapia que quiera y casi seguro que si está en nuestra base de datos la vas a encontrar poniendo la palabra completa o las primeras letras.
Pero otra forma que yo tengo de buscar en la base de datos es a través del dominio. Si hemos dicho, por ejemplo, que este chico presenta problemas en cuanto a las relaciones sociales, ¿verdad? Que está en inglés, pero lo vamos a buscar. Bueno, a nivel de comunidad y vida social, podríamos ver, ¿hay algún tratamiento que me ayude a que esta persona se pueda involucrar en la comunidad o tenga una mayor vida social? Podríamos mirar este dominio. También podemos mirar otro dominio que es relaciones e interacciones interpersonales, que hemos dicho que también la persona tenía problemas en este sentido. También hemos dicho que la persona podía tener algún tipo de problema con el autocontrol, tenía problemas de ansiedad, de impulsividad, pues podríamos ir autocontrol, autorregulación, para ver si podemos buscar alguna intervención que ayude a esta persona a regular la frustración, a regular la ansiedad, etcétera. Si consideráramos que el problema de ansiedad o que las autolesiones han llegado a un punto donde sí que se requiere algún tipo de intervención más médica o más relacionada con la salud mental, también podríamos ir aquí al área de salud mental. Bueno, por hacer una prueba, vamos a ir al área de autorregulación, vamos a buscar todos los niveles de evidencia y vamos a filtrar. Fijaos aquí en el aula, en el área de autorregulación, vemos que hay algunas cuestiones como el apoyo a la conducta positiva, la autogestión en el estado de salud, la toma de decisiones, la mecanografía con apoyo. Bueno, son cosas muy variopintas. He puesto todos los niveles de evidencia, con lo cual aquí tengo tanto terapias como pseudoterapias. Si yo quisiera ver qué es la mecanografía con apoyo, lo voy a pulsar y voy a ver que tiene un nivel de evidencia peligroso. O sea, tenemos reportes, tenemos evidencia de que este tipo de intervención no le ha hecho bien a las personas con autismo. Volviendo atrás, pues yo quiero ayudar a esta persona que conozco, a mi familiar o a mi paciente, voy a decir que quiero niveles de evidencia altos. Intervenciones que me van a ayudar a que la persona se autorregule son intervenciones relacionadas con la toma de decisiones, la autogestión en el estado de salud, el empleo con apoyo o el apoyo a la conducta positiva. Si yo pincho toma de decisiones, voy a ver que tiene un nivel de evidencia muy alto y que me va a ayudar en el tratamiento. Puede ser que luego se adecue a las necesidades de la persona o no, pero aquí yo ya tengo una guía que me va a decir dónde va a impactar esta intervención y si esta intervención tiene un nivel de evidencia alto, bajo, peligroso, lo que sea, y en qué consiste concretamente este tipo de intervención, explicado de una forma fácil, que lo entienda cualquier persona, no solamente los profesionales. Si yo creo que la persona tenía un problema con la integración en la comunidad y la vida social, en este caso no se corresponde, vamos a ver relaciones interpersonales, aquí sí. Relaciones interpersonales, vamos a ver que podemos elegir con un nivel alto de evidencia formación en habilidades sociales, por ejemplo. Hay que hacer una buena evaluación de las interacciones y las relaciones profesionales. Vamos a ver también que podemos ayudar a la persona con un programa de intervención basada en el videomodelado, para que vea cómo puedo iniciar una conversación, cómo puedo preguntarle a una persona qué es lo que le gusta, cómo puedo mantener esa conversación respetando los turnos de palabra. Bueno, son claves, son ayudas que va a tener esta persona y que le va a dar competencias, le va a dar habilidades para poder mejorar su situación en ese dominio en concreto. Si vamos ahora, vamos a ver el segundo caso.
¿Se ha cambiado? Sí, ¿no? En el segundo caso práctico tenemos una niña de 5 años con autismo, necesidades ligeras de apoyo. ¿En qué tiene problemas? Tiene problemas en la flexibilidad cognitiva. Le cuesta cambiar de una tarea a otra. Si está haciendo una cosa, tiende a prestar atención a esa misma cosa. Tiene intereses muy restringidos. Los juegos, los objetos que le interesan, los temas que le interesan son unos pocos y son siempre los mismos. Y tiene problemas a la hora de comprender las normas sociales, qué significan las expresiones emocionales a nivel facial, etc. ¿Qué está pasando aquí? A pesar de que la niña tiene 5 años, sus padres se encuentran muy estresados. Uno de los padres no termina de aceptar el diagnóstico de la niña y parece que hay problemas de pareja. La pareja ha oído hablar de terapias alternativas que no se dan en los centros de atención habituales. Cuando una persona no termina de aceptar el diagnóstico, pues lo que intenta buscar es una solución, una cura a la condición del familiar que está viendo para él o para ella le supone un problema. Han oído hablar de diferentes tipos de intervenciones, como por ejemplo la estimulación transcraneal, la terapia con secretina o las dietas restrictivas de gluten y caseína. Bueno, esta pareja podría también utilizar la aplicación de Autherapies, podría ir a la base de datos, pues vamos a buscar estimulación transcraneal, terapia con secretina o dietas de restricción del gluten y de la caseína, a ver qué nos dice la base de datos. Vale. Venimos de nuevo al buscador. Vamos a buscar secretina. Vamos a poner todos los dominios, todos los niveles de evidencia y vamos a buscar secretina. En mayúsculas. En este caso no lo encuentra, pero os aseguro que está. A ver, un momento, a veces deja ahora. Estamos teniendo un problema en estos momentos con la búsqueda. Dale a todos los dominios que ahora tienes puestos. Vale. En inglés, ¿vale? Porque la página, sabéis, la podéis utilizar en varios idiomas. Es un proyecto europeo y dentro de España está en castellano y en catalán también. En inglés, si buscamos secretina, vemos que nos dice, para empezar, que es un tratamiento que tiene que ver con las hormonas. Y si pinchamos, nos dice dónde impacta, qué significa, pero no señala un nivel de evidencia que es peligroso. Nos dice que este tipo de terapia es peligrosa para la persona. Si le damos a estimulación magnética transcraneal y pinchamos, vemos que nos dice que impacta en el diagnóstico o la sintomatología general del autismo, pero que es una intervención no recomendable. En este caso no hay evidencias de que ninguna persona haya sufrido un daño físico o emocional por la estimulación magnética transcraneal, pero no hay ningún tipo de evidencia de que ese tratamiento pueda resultar efectivo. Incluso no hay estudios científicos que lo valoren, por lo cual es una terapia no recomendada que, como decía antes, ha sido por no poner
directamente que es un timo, porque supone un gasto económico que va a ser perjudicial para la familia. Luego habíamos hablado de las dietas restrictivas, dietas de caseína o dietas libres de gluten. Si voy al buscador y pongo gluten, vamos a ver que hay una intervención que está relacionada con una dieta libre de gluten. Si ponemos una dieta libre de gluten, vamos a ver que es una dieta no recomendada, es una intervención no recomendada. Aparte de que es una intervención no recomendada, también en el texto ya decimos que si la persona es una persona muy selectiva, si la persona autista es una persona que come alimentos que no se mezclen, alimentos de determinada textura o determinado color en concreto, no toma lácteos, no toma carne, si restringimos el gluten, además puede ser que esa persona pueda tener un problema a nivel nutricional. Como veis, la base de datos todavía necesita algún arreglillo. También si vosotros o vosotras entráis y veis que falta alguna terapia que no la podéis buscar o que os da algún tipo de error, también os agradeceríamos que nos enviaseis un email y lo comunicarais. A veces también pasa, yo tengo un Mac ahora mismo y no me había dado problemas antes en el PC. A veces si estamos utilizando un determinado tipo de tablet, un móvil, un ordenador, según el sistema operativo que tenga o incluso según el tipo de navegador, si es Google Chrome, si es Edge, a veces nos da algún tipo de problema en la visualización. Así que intentad cambiar de dispositivo para ver si se soluciona el problema. A continuación, mi compañera Marta os va a explicar otro de los recursos del proyecto, que se trata de los módulos de formación que estarán también en la página web en breve, para que cualquier persona pueda saber más tanto acerca del autismo como acerca de las terapias basadas en la evidencia. Vale. Bueno, primero decir que está silenciado. Que Lorena Miró nos ha preguntado si sale la terapia EMDR y bueno, nos la apuntaremos y veremos a ver si aparece o si necesita estar en la base de datos. No sé si se me oye. ¿Sí? Vale. Lorena, la terapia EMDR no se ha incluido como tal porque no es una terapia específica para ningún tipo de sintomatología del autismo. La terapia EMDR, para empezar, es una terapia que fue creada por una filóloga, Shapiro, que obtuvo su título de psicología en una universidad que no estaba autorizada en ese momento para emitir títulos de psicología, que ella misma admite que el tratamiento se le ocurrió paseando por un parque a ella misma y que es un tratamiento que está dirigido al trauma, al procesamiento emocional de los traumas. Alguna asociación de psicología en algún país como en Australia, en Reino Unido, están hablando de que estas intervenciones de MDR podrían ser efectivas en personas que han sufrido algún tipo de trauma o que tienen un trastorno de estrés postraumático, pero no son intervenciones dirigidas directamente a la sintomatología del autismo. Incluso en España hay alguna asociación anti-pseudoterapias que la califica de pseudoterapia. O sea, si es una terapia dirigida para una persona que ha sufrido un trauma, yo diría que el nivel de evidencia es bajo medio, porque es verdad que el nivel de evidencia está creciendo en los últimos años, pero si es una intervención dirigida para una persona autista, para tratar los síntomas nucleares del autismo, te diría que es no recomendable. Te diría que es una inversión de dinero que probablemente no llega a ningún buen puerto.
Vale. Eh, vale. Se ve la... Ah, no, no se ve. No. Voy. Ahora sí, ¿no? Vale. Ahora pasaremos a la última parte de la presentación y luego pasaremos a las preguntas si tenéis alguna. Vale, en la web también están disponibles en español los módulos de formación, pero solo el nivel avanzado, ¿vale? Lo que hemos hecho es dividir los módulos de formación, los 4 módulos de formación en diferentes niveles, el avanzado, el intermedio y en lectura fácil. Esto no quiere decir que una persona con autismo tiene que ir directamente, registrarse y hacer el módulo de lectura fácil, ¿vale? O sea, los hemos dividido según el nivel de entendimiento de los lectores. Vale, y después de esta aclaración, aquí tenéis los 4 módulos de formación. Luego iré a la web y enseñaré cómo están puestos. El módulo 1 se titula Entendiendo el autismo. El módulo 2 es cómo identificar intervenciones basadas en evidencia. El módulo 3 intervenciones basadas en la evidencia para el autismo. Y en el módulo 4 habla sobre el empoderamiento, los derechos y herramientas para la toma de decisiones informadas y la participación activa en el proceso de intervención, que anteriormente ya hemos hablado un poco más en profundidad sobre ello. Vale, y aquí tenemos los contenidos del módulo 1. Como os hemos dicho, esta página web está financiada por la Unión Europea, por lo que esto es un proyecto Erasmus Plus, por lo que todo es gratuito. Simplemente os tenéis que registrar porque después de hacer los módulos de formación tenéis que hacer una autoevaluación y se os proporcionará no me sale el nombre, un título, un certificado am, con vuestro nombre y con los contenidos que habéis cursado, ¿vale? Vale, el módulo 1 pues se trata de entender qué es realmente el autismo y no se trata de memorizar am, etiquetas, sino de comprender que hablamos de una condición del neurodesarrollo que se manifiesta de forma distinta en cada persona. En este módulo vamos a desmontar muchos mitos, como la idea de que el autismo es una enfermedad o que hay que curarlo. Y también vamos a ver por qué la detención temprana y una intervención adecuada puede marcar una gran diferencia. Y muy importante, veremos cómo el trabajo en equipo, ¿no? Lo que ya hemos venido comentando muchas veces, entre profesionales, familias y la propia persona con autismo, es clave para favorecer apoyos de calidad a lo largo de toda la vida. En el módulo 2, aquí es donde aprenderemos a separar lo que suena bien de lo que realmente funciona. En un mundo lleno de terapias y modas y promesas milagrosas e información contradictoria, necesitamos herramientas claras para saber qué tiene respaldo científico y qué no. Y vamos a ver cómo se interpreta un estudio, cómo detectar si una intervención tiene evidencia sólida o si es solo marketing o anécdota, ¿no? Como hemos dicho. Y por qué tomar decisiones informadas no es solo más efectivo, sino que también es una forma de proteger derechos y evitar riesgos innecesarios. El módulo 3 todavía está en desarrollo, ¿vale? Y lo tendréis disponible pronto, pero aquí nos metemos más de lleno en lo práctico. Nos hacemos preguntas de qué intervenciones están mejor respaldadas por la ciencia hoy en día, cuáles muestran resultados prometedores y qué límites o precauciones debemos tener en cuenta. No se trata de elegir la mejor terapia, sino de encontrar la más adecuada para cada persona en función de su perfil, sus necesidades y sus objetivos. Además, hablaremos de las áreas clave de intervención que ya hemos mencionado aquí y cómo combinarlas para lograr un acompañamiento integral. Y en el módulo 4, ya para terminar, este módulo es una invitación a tomar el control. A veces las decisiones se toman por nosotros
sin explicaciones claras y aquí vamos a hablar de los derechos que protegen, ¿no?, a las personas con autismo. El derecho a estar informados, a preguntar, a decir que sí o que no y a participar activamente en las decisiones que afectan a la vida de una persona con autismo. Veremos cómo comunicarnos mejor cómo se tienen que comunicar mejor con los profesionales, cómo identificar recursos y sobre todo cómo convertirse en defensores activos cómo convertirnos nosotros en defensores activos de nuestros hijos, de nuestros estudiantes o de nosotros mismos si somos personas con autismo. Y vale, ahora aquí tenemos el final de la presentación, pero vamos a dejar de compartir y si tenéis alguna pregunta que hacernos a mí o a Rafa, pues aquí estaremos encantados de contestaros y mientras nos enviéis preguntas por el chat o si queréis activar el micrófono, os paso el link a una encuesta de calidad que, bueno, por protocolos tenemos que enviar para que evaluéis este taller. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna duda. Mencionar también, mientras Marta os pasa el link de la encuesta de calidad, recordaros que hay que rellenar la encuesta de calidad para recibir el certificado de asistencia al taller. Que además uno de los productos que no os hemos contado en este taller es que estamos haciendo un manifiesto político. Vamos a pedir a las entidades que representan a las personas con autismo y a cualquier persona individual que lo pueda apoyar y que se pueda adherir a ese manifiesto y que en ese manifiesto vamos a pedir que Europa legisle contra la publicidad y contra los anuncios que anuncian terapias que no están basadas en la evidencia para proteger a las familias y a las personas autistas y que no puedan caer en manos de personas desaprensivas o que puedan arruinar su futuro económico o sufrir algún daño. Y también vamos a pedir que Europa legisle para que las carreras de medicina, las carreras de psicología, de logopedia o cualquier enfermería o cualquier carrera de cualquier profesional que vaya a trabajar o que vaya a tener algún tipo de relación con personas autistas, que realmente haya competencias y haya materias que traten el autismo dentro de la carrera de los profesionales sanitarios y educativos. Bueno, tenemos una pregunta de Isabel Cuadrado que dice, cuando decís formación en habilidades sociales, entiendo que eso cae en manos de logopedas o terapeutas. No lo conozco como terapia en sí. En realidad, Isabel, es una terapia que puede dar un psicólogo, un terapeuta ocupacional y que la base de esta intervención consiste en que la persona autista aprenda habilidades o aprenda competencias que le ayuden a relacionarse y a comunicarse socialmente. Por ejemplo, una de las cosas que pasan es que la persona autista suele tener intereses muy restringidos, ¿no? Y a lo mejor entra en una conversación y dice, hola, me llamo Pedro, a mí me gusta la informática, porque la informática y se puede dedicar a hablar mucho de la informática durante mucho tiempo. Enseñarle a, bueno, mira, cuando te presentes y digas que te llamas, puedes decir, hola, me llamo Pedro, me gusta la informática, estoy estudiando un módulo de FP de informática y en el futuro quiero ser informático. ¿Y a ti qué te gusta? Enseñarle a hacer preguntas que den paso a que la otra persona pueda expresarse y que dentro de una conversación hay turnos, porque esto fomenta la interacción. Si no, ¿qué va a pasar? Pues que la otra persona se va a aburrir, va a pensar que Pedro es un pesado, que siempre habla de lo mismo y no va a mejorar su círculo de amistades o sus relaciones interpersonales. Pero básicamente tiene relación con esto.
¿Alguna otra duda o alguna pregunta? Como os dije al principio de la presentación, también si pertenecéis a alguna asociación o si estáis en un claustro de profesores o cualquier tipo de centro o de institución y pensáis que para vuestros compañeros o para el resto de asociados puede ser interesante, Marta y yo también estamos dispuestos a conectarnos un día que convengamos y darle el taller a cualquier persona. ¿Qué pensáis del Sunrise? Lo voy a intentar porque creo que la teníamos recogida. ¿Sí? Programa Sunrise. Mira, aquí lo tengo. Más que decirte lo que pensamos nosotros, Isabel, vamos a ir a la base de datos. Vamos a ir a la base de datos de la Therapies a ver qué dice. No sé, ¿se ve ahora o No, ahora no se ve nada. no? Ahora, Ahora ¿sí? Vale. Mira, Isabel, vamos a ir a la base de datos. Yo he puesto RISE. Puedes poner son, puedes poner... Hay muchas formas de buscar la información. Antes Marta encontró la de la secretina, yo la estaría poniendo mal seguramente. Si pinchamos en el programa Sunrise, nos va a decir que es un programa que está diseñado para los síntomas generales o nucleares del autismo y que la evidencia que tiene es una evidencia baja. Esto quiere decir que hay algún estudio, que hay algún artículo que dice que hay evidencia, pero que o bien no son artículos de calidad o bien no hay el suficiente número de estudios o que no está recogido en las guías de práctica clínica. Y aquí nos va a explicar qué es el programa Sunrise. Dice que es un tratamiento para el autismo y un enfoque educativo que se desarrolló en la década de 1970. Han pasado ya más de 50 años. Esto también es importante. Si han pasado más de 50 años de que se creó una intervención, un tratamiento y no hay evidencia de que funcione, yo ya me empezaría a plantear de que puede haber algún tipo de problema. Fue creado para una persona específicamente, o sea, lo creó un matrimonio para su hijo, que tiene un autismo severo. Dice, se basa en los principios del amor incondicional, aceptación y una metodología centrada en el niño. Y se enfoca en construir relaciones y habilidades de comunicación a través del juego y la interacción social. Pone énfasis en seguir el liderazgo del niño, unirse a sus actividades y compartir intereses relacionados con el aprendizaje y la interacción. Vamos un poquito al final. Dice, el programa valora la flexibilidad y la espontaneidad en la respuesta de las acciones del niño, promoviendo una interacción natural y placentera. Los padres son vistos como los principales facilitadores. El programa Sunrise no ha sido estudiado de manera rigurosa, como otros tratamientos para el autismo, y existe evidencia empírica limitada. El programa requiere un tiempo y un esfuerzo significativo por parte de los padres y los cuidadores, lo cual puede no ser factible para todas las familias. Algunos profesionales argumentan que las técnicas del programa, como unirse a comportamientos repetitivos, no están alineadas con las prácticas basadas en la evidencia. Bueno, si yo fuese un padre o una madre que se está planteando, que tiene un niño o una niña con autismo y se está planteando qué tipo de intervenciones puede seguir, pues por lo pronto ya sé que parece ser que es una intervención que no es nueva, es bastante antigua, que fue diseñada y fue creada para un niño en concreto por sus padres, lo cual puede ser que para ese niño fuese muy beneficioso, pero ya hemos dicho que los tratamientos tienen que ser más generales. Y que no hay evidencia y que además te dice que es costoso en tiempo y en dinero.
Bueno, tú ahí tienes la información, ya puedes decidir. Ese dinero y ese tiempo lo puedo invertir en terapias que tienen mucha más evidencia o que no, es una decisión mía. La base de datos y Marta y yo y el programa of Therapies no queremos decir hay que elegir esta intervención o hay que elegir esta otra. Lo que queremos es que las personas estén formadas y que tengan un criterio y que tengan una base de información para poder elegir la terapia que más adecue a ellos. Al final, la persona elige, la persona decide y la persona paga. No sé si hay alguna otra pregunta. Vale. Bueno, comentaban las compañeras que el certificador llegará más tarde, no llega automáticamente cuando rellenáis la encuesta. Os lo enviaremos por correo, ¿vale? No está automatizado. Pues si no tenéis ninguna otra pregunta, lo dejamos aquí. Os agradecemos muchísimo la participación y el interés. Esperamos que utilicéis la página o que podáis recomendar la página a otras personas conocidas. Y si tenéis alguna duda o alguna cuestión, podéis escribirnos un correo y contad con nosotros. Muchas gracias.